Bienvenidos, mi nombre es Xavier Silento y esto es Partida de Locos. Hoy vamos a estar haciendo unboxing de Sucesos Argentinos Volumen 4 Cambalache. Fue diseñado por Guido Segarra, el diseño gráfico es de Santiago Rodríguez y el reglamento lo hizo Juan Domínguez. En esta versión vamos a jugar de 2 a 4 jugadores con partidas de 15 a 20 minutos a partir de los 10 años. Vamos a hacer el unboxing. Sucesos Argentinos es un juego súper fácil de jugar. Bueno, primero lo que nos encontramos es publicidad de otros juegos de A Lúdica, el Ars Domino y el Nom Noms. Del Nom Noms hemos hecho video y del Ars Domino vamos a hacer pronto. Acá se pueden descargar de Google Play la versión digital del juego para poder jugarlo. Acá está la promo de los otros 3 mazos, los 4 volúmenes que se pueden conseguir ahora. Y por acá tenemos, ¿qué más? El manual de las reglas, que es bastante concreto, es cortito y vamos a estar haciendo un video explicándolo. Y lo que vamos a tener, acá tenemos una cartita con un mate de la AFA y ahí lo vemos al Diego en la tele. Vamos a dejar por acá, hay que ver puntualmente esta versión, pero básicamente vamos a tener cartas en la mano que corresponden a distintos eventos de la historia argentina. Y lo que vamos a tener que hacer es ponerlos en una línea de tiempo, pero digamos que arrancamos con este, que es composición de Cambalache, como es el mazo. Arranca en 1934. Vamos a poner este acá. Entonces lo que va a hacer el jugador es agarrar uno de los eventos que tiene en su mano, por ejemplo el primer automóvil argentino, y decir, bueno, este evento va antes o después de la composición de Cambalache. Damos vuelta y es 1907 y lo vamos a poner ahí. Y eventualmente vamos a seguir jugando poniendo los eventos en las distintas posiciones. Vamos a ver un poco las cartas. Creación del Parque Nacional Iguazú, primera emisión de Titanes en el Ring. Yo recuerdo haber ido al Canal 11 a ver una vez Titanes en el Ring. Primera publicación de Villiquen, Ascensión de la Concagua. En este caso jugamos de 2 a 4 jugadores, pero podemos agregar otras cartas que tengamos de los otros volúmenes. Ahí se va a poder ampliar la cantidad de jugadores. Y nosotros tenemos las cartitas que nos dieron gratis en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa, que fueron 6, cualquiera se las podía llevar. Y por ejemplo está la carta del primer Encuentro Nacional, la carta del 10º Encuentro Nacional, que fue el de este año, la fundación de la cantera, uno de los primeros organizadores del Encuentro Nacional, la creación del ISTLIR, que corresponde a la Tecnicatura de Recreación y Tiempo Libre, la celebración del Día de la Niñez y la primera edición del Estanciero, como cartas para enmarcar el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Aprovechen para comentar el video si han jugado Sucesos Argentinos, sé que es un favorito de mucha gente y de paso también es un juego que fue pensado para aprender muchos de los eventos que han acontecido en nuestro país. Recuerden también suscribirse al canal de Partida de Locos, darle like al video, tocar la campana de notificaciones, compartir en sus redes sociales. Cuéntenos si ya tienen la versión de Sucesos Argentinos volumen 4 que se estrenó acá en el Encuentro Nacional de Juegos de Mesa. Vamos a probar meter, sí, sobra, así que vamos a meter las 6 cartas, perdón. Vamos a aprovechar, vamos a meter todo junto. Perfecto. Esto fue el unboxing de Sucesos Argentinos. Vamos a estar haciendo un videito para que aprendan a jugarlo con algunos detalles de las reglas. Esto es Sucesos Argentinos. Mi nombre es Xavier Silento y esto es Partida de Locos.